La primera pregunta, ¿qué es el COVID-19 persistente? Bueno, el COVID-19 persistente es esta situación que nos ha asombrado a todos, y es que después de sufrir la fase aguda de la enfermedad, algunas personas, un grupo importante de personas, los síntomas persisten mucho más allá de que las pruebas diagnósticas que tenemos, la PCR en concreto, se negativice. Se produce sobre todo en aquellas personas, curiosamente, que no han tenido una afectación grave en su fase aguda, o sea, que no han tenido que ir a la UCI, que no han requerido ingresos por complicaciones graves, y esto es un poco lo que más nos llama la atención. Son personas que más allá de las 12 semanas persisten sus síntomas sin haber tenido una fase aguda especialmente grave en cuanto a sintomatología y repercusión clínica. Pilar es una voz autorizada para hablar del COVID persistente porque, corrígeme si me equivoco, ustedes han desarrollado una encuesta en la que analizan este COVID persistente, del que poco se sabe, pero algo sí a través de esta encuesta. Me pregunto, ¿es diferente el COVID persistente de las secuelas? ¿Hay que diferenciar? Efectivamente, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de secuelas, estamos hablando de personas que han tenido una afectación muy grave, que ha requerido ingreso hospitalario, y muchas veces de ellas ingreso en UCI, ¿no? Es un perfil de paciente mayor, varón predominantemente, de edad avanzada, con distintas patologías previas, que toma varios fármacos y que a través de este daño estructural y de sus órganos se produce unas secuelas que algunas mejorarán, pero otras van a quedar ahí como secuelas permanentes de su enfermedad. Cuando hablamos de COVID persistente no estamos hablando de esto, estamos hablando de un perfil predominantemente de mujeres, con una media de edad de 43 años, que en la fase aguda no han tenido una afectación grave. La mayoría lo han pasado en su casa, en su domicilio, han acudido a las consultas de atención primaria básicamente, pero que pasan los días y sin tener otras patologías previas, o como mucho un asma leve intermitente previo, que no toman fármacos ni nada, pues pasan los días y sus síntomas persisten más allá de las 12 semanas que requerimos para poder identificarlos como tal. No son secuelas. No tenemos ese daño estructural demostrado, pero sí que no sabemos qué les pasa y por qué persiste. ¿Y qué presentan estas personas? Creo que es un agotamiento, dificultades para respirar. Claro, presentan múltiples síntomas porque esta situación les afecta a casi todos los órganos de su cuerpo. Pero los más importantes, los más frecuentes y a la vez los más incapacitantes son un agotamiento, astenia, pero no el cansancio que todos podemos tener después de un virus normal, sino el agotamiento, el cansancio, la astenia más importante que han tenido en toda su vida, malestar general, dolores articulares, dolor de cabeza, cefalea, que es muy invalidante, déficit de atención, trastornos de memoria, como la sensación de tener esa niebla mental que ellos describen, en la cual es muy difícil fijar la atención y retener contenidos de lo que están leyendo, por ejemplo, importante repercusión en el trabajo también, y que tienen múltiples síntomas, desde afectaciones neurológicas, cardíacas. En nuestra encuesta, la media de afectación que a lo largo de los meses de persistencia de síntomas tiene un afectado es de 16 síntomas distintos. Y entre todos hemos recogido más de 200 síntomas que afectan a casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Ayer ustedes hacían eco de un documento, corrígeme si me equivoco, sobre unas primeras respuestas al COVID persistente. El hallazgo de restos de virus en el tracto digestivo 3 meses después de la infección. Y ustedes mismos decían que esto era un primer paso. Efectivamente, es un primer paso porque estamos hablando de algo que, gracias a la encuesta y al estudio de mucha gente a nivel internacional, estamos etiquetando, sabemos cómo es el perfil de los afectados, pero no sabemos por qué les pasa. Y en esto hay distintas hipótesis que tampoco son excluyentes, ¿no? Una puede complementarse con la otra. Básicamente se resumen en dos. Una, en que el virus pueda quedar acantonado, o sea, secuestrado, apartado en alguna parte de nuestro organismo. Por ejemplo, pues el estudio que demuestra la presencia de virus en el tubo digestivo,
y que gracias a esa presencia produzca una respuesta inflamatoria crónica, una cascada de inflamación, una cascada de citoquinas que oímos hablar, que altera nuestra respuesta inmunitaria y eso sea la causa de nuestro padecimiento. Igual que sin el virus acantonado, la otra hipótesis es que el virus en su fase aguda provoque esta reacción exagerada inmunológica, aunque el virus llegue a desaparecer. De tal modo que con persistencia del virus acantonado en algún sitio o no, lo que sí vemos en estos pacientes es una respuesta inflamatoria crónica que afecta a todos estos órganos y que es capaz de producir estas alteraciones inmunológicas que se manifiestan en estos síntomas.